Muy buen día a todos, espero que todos estén muy bien desde donde nos estén viendo. Les doy una vez más la bienvenida a esta sesión de la clase de Autómatas y Teoría de Lenguajes para el curso propedéutico de ingreso a la maestría en el INAOE. Hoy nos toca ver el último tema, no sé si lo puedan poner en pantalla, máquinas de Turing, con el cual vamos a finalizar este curso. No significa que vamos a terminar las sesiones, todavía nos quedan un par más, las cuales vamos a aprovechar para dudas y ejercicios. Pero bueno, el día de hoy vamos a pasar un nivel más, otra vez, dentro del mundo de los lenguajes. La semana pasada habrán visto con el doctor Lázaro algunas propiedades de los lenguajes libres de contexto. Entonces ya se dieron cuenta que son lenguajes con algunas características que no tienen los lenguajes regulares. Y para esto nos servía muy bien algunas gramáticas, las cuales conocemos como libres del contexto, y algunos autómatas como son los autómatas de pila. Sin embargo, llega un momento que otra vez estos mecanismos son insuficientes para representar algún tipo de lenguaje. Y en este caso, como decimos en México, vamos a echar toda la carne al asador. Esto significa que ahora vamos a echar mano de la herramienta más poderosa que tenemos hasta el día de hoy, que son las máquinas de Turing. Así que de eso va a tratar la sesión de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una máquina de Turing? Como ustedes pueden ver en pantalla, no se les debería dificultar mucho entender ya que es una máquina de Turing, ya que con esta nomenclatura llevamos todo el curso y ya deberían estar un poco familiarizados. Así que bueno, la definición formal de máquina de Turing es una séptupla a la que llamaremos M, la cual consta de Q, el cual es un conjunto finito de estados, eso lo conocemos, eso lo hemos visto desde el principio del curso. Sigma mayúscula, que es el alfabeto de entrada, eso también lo conocemos desde los autómatas finitos, lo hemos visto normal. Gamma mayúscula, el cual es un alfabeto que llamaremos alfabeto de cinta. Esto es muy parecido al alfabeto conjunto de símbolos que teníamos para ingresar en nuestra pila. En el autómata de pila teníamos un alfabeto auxiliar, el cual nos servía para ir metiendo símbolos a la pila. Este alfabeto, al igual que en el autómata de pila, puede ser el mismo que sigma, pero no necesariamente lo es. Ya depende eso del diseño de cada quien. Necesitamos un estado inicial, como en los demás mecanismos. Necesitamos un símbolo que pertenece a gamma, el cual nos represente que en la cinta no hay nada, está en blanco. Esto es más o menos equivalente a nuestro símbolo que nos indicaba que nuestra pila estaba vacía. Aquí también vamos a agregar un símbolo, pero este nos indica que en una cinta, en cada posición puede o no haber un símbolo en blanco. Lo vamos a ver más a detalle. Necesitamos un conjunto F, el cual es nuestro conjunto de estados finales o de aceptación. Y finalmente, que es donde es lo fuerte de la máquina de Turing, nuestra función delta, donde delta es una función que dado un estado y dado un símbolo, nos va a mandar a otro estado, nos va a decir qué símbolo poner en nuestra cinta y después nos va a decir hacia dónde mover un cabezal en la cinta para tener siempre control sobre de ella. Puede ser que ahora si es que nunca han visto máquinas de Turing, puede ser que ahora mismo no me estén entendiendo del todo, pero cuando lo hagamos gráficamente se van a dar cuenta que no es nada complicado. Algo muy importante dentro de nuestra máquina de Turing es la cinta, porque bueno, ya lo dije un par de veces, ¿no? ¿Qué es la cinta? Pero todavía no lo definimos. Entonces, la máquina de Turing posee una cinta, así imagínense, tal cual, una cinta, como si un arreglo donde vamos a guardar símbolos en cada posición, eso sería la cinta. Dividida en celdas, cada celda es capaz de almacenar un símbolo. Además posee una cabeza lectora y escritora que lee y escribe un símbolo en la cinta. Inicialmente la cinta contiene puros símbolos vacíos, en este caso, para este ejemplo. En este caso, la cinta contiene esta B de aquí.
Pero recuerden que B en nuestra definición formal, y esto depende mucho de la biografía que estén leyendo, pero bueno, normalmente se pone B, otros ponen otro tipo de símbolos, no importa, lo importante es que se defina desde un principio. Va a tener B en todas sus celdas, esto significa que la cinta va a estar vacía, no va a tener nada. Y nuestra función de transición delta va a transformar pares de estados y símbolos en ternas de la forma estado, nuevo símbolo y X, la cual es una instrucción. Y de hecho aquí mismo viene qué es cada cosa, donde P es el siguiente estado, que P y Q pueden ser el mismo, eso ya lo saben. T es el símbolo escrito en la cinta, que T y sigma minúscula pueden ser el mismo. Y X es el movimiento de la cabeza lectora-escritora, que puede ser L o R. ¿Esto qué significa? L puede ser left, izquierda, y R, right, derecha. Entonces, dado en un momento que estemos en nuestra máquina de Turing, como pueden ver en la figura de abajo a la izquierda, tenemos A, B, B. Nuestra posición, nuestra cabezal está apuntando a la primera A. Y estamos en el estado Q1. Y luego tenemos la instrucción de aquí abajo que dice delta de Q1 con A. Entonces te vas a ir a Q5, vas a poner una B y te vas a ir a la derecha. Listo, entonces nuestra cinta queda de la siguiente manera, como están viendo abajo a la derecha. La posición del cabezal se movió a la derecha, donde había una A, ahora hay una B, y el estado en el que me encuentro ahora de mi máquina de Turing es Q5. Así que esta es una forma de expresar movimientos y cálculos dentro de una sola cinta a partir de todas estas opciones que nos da, que decimos de izquierda o derecha, y además de poder transformar los símbolos que hay dentro de la cinta. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, no cambia mucho con lo que ya sabíamos. Simplemente el autómata de pila tenía una restricción, que era siempre funcionaba como pila. Claro, ese es su nombre. Solamente podías ingresar los datos y sacarlos en un orden específico, que es el de la pila. Aquí, la máquina de Turing te libera de todo eso. Ya no te restringe el orden en el que vas a mover los datos. Si tú quieres, puedes meter el primer símbolo hasta el fondo, el siguiente en medio, el siguiente en medio de los dos que habías metido, el otro hasta el principio. No hay ninguna restricción para eso. Solo tienes que poner bien las instrucciones para que vaya poniendo todo de acuerdo a la forma que tú quieres. Y lo puedes hacer tan complejo como lo desees. Y esto es lo que hace a la máquina de Turing tan poderosa. Las limitaciones que tenía el autómata de pila y las gramáticas libres del contexto, con la máquina de Turing ya se pierden esas restricciones. Ya tienes una manera muy flexible de representar lenguajes. Y es lo que vamos a ver ahora. Al igual que los otros mecanismos que ya conocemos, como son todos los autómatas, las gramáticas, las expresiones regulares y todas sus variantes, también existe una representación instantánea para llegar de un estado al otro. Justo el ejemplo que acabamos de ver en la anterior diapositiva es este que están viendo ahora. De Q1 con la cadena ABB me voy a Q5 con la cadena BBB. Ahora es como quedó mi cinta en este momento. ¿Ok? Y bueno, otra posible manera de poner esto es como lo vemos hasta abajo. En el estado Q1 tenemos la cadena ABB, la cual nos va a llevar a B, luego Q5 y luego BB. Lo que indica aquí dónde poner los estados, a diferencia de la primera forma de representarlos, es que aquí sabemos dónde está el cabezal en todo momento. Sabemos que el cabezal está apuntando, después del primer movimiento, a la segunda posición de la cadena. En el primero está apuntando a la primera posición. Entonces la segunda nos da más información, porque aparte de saber cómo está la cinta y en qué estado estamos, también sabemos en qué posición de la cinta está apuntando nuestra cabecera. Y bueno, esto nos lleva a tener ya una representación, estas funciones que nos llevan desde toda una palabra junto con la máquina de Turing a saber si es aceptada por un estado final o no. Que nosotros ya las conocíamos, son estas representaciones con asterisco. Entonces, dada una máquina de Turing, nosotros podemos saber, dada una palabra que pertenezca a todo el conjunto potencia de nuestro alfabeto,
saber si empezando en el estado inicial podemos llegar a un estado final. Eso es lo que estamos tratando de saber. Y bueno, aquí viene algo que es bien importante, porque nosotros conocemos los lenguajes regulares, ya los habíamos visto. También conocemos los lenguajes libres de contexto y también conocemos sus limitantes. Sin embargo, ahora tenemos otro tipo de lenguajes que engloban a los dos anteriores, los cuales son los lenguajes recursivamente enumerables. Eso deben grabárselo bien. Son todos los lenguajes que podemos darle un orden a las cadenas que vamos construyendo, básicamente, ¿sí? Entonces, la máquina de Turing acepta a todos los lenguajes recursivamente enumerables. Si se puede construir una máquina de Turing para un lenguaje, ese lenguaje es recursivamente enumerable. Y es importante que sepan que los lenguajes los lenguajes regulares son un subconjunto de los lenguajes libres de contexto, que a su vez son un subconjunto de los lenguajes recursivamente enumerables. Y bueno, algo que también deben saber es que una cadena puede rechazarse por una máquina de Turing si se termina el proceso en un estado de no aceptación o se cicla la máquina de Turing. Si llega un momento que entra a un estado de tal forma que ya nunca va a detenerse. Entonces, ustedes pueden diseñar la máquina de Turing para que entre a un estado donde recorra la máquina sin parar. Ya sea que se vayan siempre a la derecha, siempre a la izquierda, o hagan uno a la izquierda, uno a la derecha y así se vayan. Si la máquina entra a un bucle infinito, entonces es una forma de expresar que esa cadena no es aceptada por el lenguaje de la máquina de Turing. ¿Sí? Así que bueno. Vamos a ver un ejemplo. El lenguaje regular de A a la estrella, es decir, ninguna A, una A, 2, 3, 4, así hasta el infinito, es aceptada por la siguiente máquina de Turing. Tenemos dos estados únicamente. Nuestro estado inicial, que es Q1, nuestro estado final va a ser Q2, y bueno, nuestra función no es tan complicada. Tenemos que si estamos en Q1 y tenemos una A, nos vamos a quedar en Q1, dejamos la A y nos vamos a la derecha, ¿ok? Aquí, a diferencia del ejemplo que les di hace un momento, el carácter que simboliza que no hay nada en la celda es almohadilla o hashtag o gatito, no sé de la región que vengan, lo conocen con nombres diferentes. Este indica que no hay nada. Entonces, cuando vamos a ir leyendo as, es lo que nos indica la primera instrucción. Esto lo que nos dice es, mientras tú encuentres una A, vete a la derecha. Y entonces, cuando llegues a un momento que ya se te acabó la cadena, porque ya no hay nada, eso simboliza un símbolo vacío, un signo vacío, entonces, pues vete a Q2, deja el mismo símbolo y quédate a la derecha. Y termina, ya no hay ninguna instrucción para eso. Y como Q2 es un estado final, entonces se acepta la cadena. Nótense que no hay ninguna instrucción que nos diga qué hacer si viene algo diferente a una A o al símbolo vacío. No hay nada más. Cuando no se especifica qué hacer, se da por entendido que la máquina se para y no va a hacer nada. Entonces no se acepta la cadena. ¿Sí? Esa es una forma de representarla. La otra, por ejemplo, es la que están viendo abajo, que tenemos tres estados. Nuestro estado inicial es Q1, el final es Q3. Y bueno, lo que vamos a hacer es irnos siempre a la derecha hasta encontrar otra vez un símbolo vacío o ya sea de B o de este hashtag, terminar de reconocerlo. Entonces se puede hacer tan complicado como ustedes quieran estas máquinas de Turing, ¿ok? Así que, como pueden ver, este es un ejemplo muy sencillo. Normalmente las funciones de la máquina de Turing suelen ser grandes porque obviamente los lenguajes que se hacen con máquina de Turing son porque no pueden hacerlo con otro tipo de mecanismos más simples. Por lo tanto, las funciones suelen ser más complicadas que esta. Esta obviamente con un autómata finito determinista pues se hace con un solo estado o dos. Así que bueno, este es otro lenguaje. Por ejemplo, este es un lenguaje libre del contexto que dice, vamos a determinar el lenguaje A a la N, B a la N es aceptado por la máquina Q. Tenemos para este caso 4 estados. El estado
no, son 5 estados, perdón. El estado inicial es Q1, el final es Q5. Y bueno, aquí vamos a utilizar otros tipos de símbolos. Por ejemplo, A y B son el alfabeto de mi lenguaje, pero C y D son los símbolos de mi cinta. Eso agregándolo también al hashtag, al símbolo de hashtag, ¿ok? Entonces tenemos 3 símbolos de cinta. ¿Qué va a hacer Q1 cuando tenga el símbolo A? Bueno, se va a ir a Q2 y va a marcar esa A con una C y se va a ir a la derecha. Luego, Q2, mientras se encuentre una A, se va a ir a la derecha, ahí se va a ciclar en Q2, hasta que encuentre una D o una B, ahí las va a marcar como D. ¿Qué es lo que va a hacer? Todo, si se pueden analizar todo este set de instrucciones, yo creo que viéndolo gráficamente se va a entender mejor. Si nosotros tenemos nuestra cinta y efectivamente tenemos que esto es un espejo, o sea, tenemos 2 A's y 2 B's, lo que hace es, empieza aquí, esto lo marca como una A, que para efectos prácticos lo que hace es poner una C, se va a ir toda a la derecha hasta que encuentre una B o una D. Si encuentra una B, la va a tachar y le va a poner una D, y luego va a regresar a la A más a la izquierda que tenga. Va a repetir este proceso. Esta A la va a tachar como una C, se va a ir a la primera B que encuentre, la va a tachar como una D, se va a regresar a la primera A que encuentre. Aquí recordemos que hay un símbolo vacío y aquí también. Entonces va a llegar a encontrar un símbolo vacío, no va a encontrar nada, se va a ir de nuevo hasta acá, no va a encontrar nada y ahí dirá que se aceptó. Ese es el proceso gráfico de todo el set de instrucciones que tienen al fondo. Así que sería muy bueno que ustedes a mano, con este set de instrucciones, sigan con una cadena X. Yo les recomiendo una no tan grande como la que acabo de poner, y vean que efectivamente se cumple. Claro, con un autómata de pila esto saldría tal vez un poco más sencillo, pero bueno, el chiste es que vayan viendo cómo funcionan estos lenguajes. Bueno, otro ejemplo es este set de instrucciones. Lo que hace es transformar una cadena de la forma A a la N, B, A a la M, en A a la N más M a la B. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una B en medio y al lado una cadena con N A's y M A's. Lo que hace es pasar todas las A's a la izquierda y dejar a la B al final. Entonces, les voy a dejar como ejercicio que ustedes sigan este conjunto de instrucciones y verifiquen que de verdad está pasando eso. Como pueden ver, no son tantas instrucciones. Aquí no está utilizando un alfabeto propio de la cinta, simplemente se queda con las mismas A's y con las mismas B's, y simplemente está utilizando el carácter de signo vacío, que en este caso es el símbolo del hashtag. Continuemos. Una máquina de Turing que acepta un lenguaje no necesita detenerse para cualquier cadena de entrada, no es necesario, solo para las que pertenecen al lenguaje, porque esto lo dije hace rato, si no se detiene, no se acepta. Hay lenguajes regulares para los cuales ninguna máquina de Turing que los acepte para todas las entradas. La subclase de lenguajes que son aceptadas al menos por una máquina de Turing, perdón, aquí no son regulares, son recursivamente enumerables. La subclase de lenguajes que son aceptados al menos por una máquina de Turing con toda la cadena de entradas se les llama lenguajes recursivos. Esto es teoría, nada más. Se puede representar gráficamente esta máquina de Turing. También simplemente se van poniendo las instrucciones, el símbolo que había, el símbolo que debe haber después y la instrucción izquierda o derecha. Se puede hacer bloques de construcción, es decir, puedo hacer es como programar con funciones. Se puede hacer una máquina de Turing, se encargue de buscar la A más a la izquierda, otra que se encargue de buscar la más a la derecha y luego juntarlas. Eso se puede hacer. Se pueden representar de esta forma con estas tablas que son muy parecidas a las que conocíamos. Aquí hay otros ejemplos de máquinas útiles que se utilizan mucho, como les digo, recorrer para encontrar la letra más a la izquierda, más a la derecha, la del medio, el primer signo vacío que encuentren. Eso se utiliza mucho, ¿sí? Este simulador JCT se los recomiendo, son para simular estas máquinas de Turing, que les viene muy bien. Esta máquina que están viendo como tal, intercambia A por B.
Perdón si me estoy yendo rápido, pero hoy el instituto cierra temprano, así que probablemente vamos a terminar la clase un poco temprano, pero bueno, me estoy yendo tal vez un poco rápido, sin embargo son términos que ustedes ya conocen, que no se les debería representar tan complicado, pero que si tienen dudas, con confianza pueden escribirnos y no va a haber ningún problema. La máquina de Turing que les acabo de explicar es la más general que existe, pero también existen algunas variantes. Así como en autómatas existe el determinista, no determinista, con transiciones vacías, etc. También las máquinas de Turing tienen algunas variantes. Por ejemplo, existe la máquina de Turing que no solo tiene la instrucción de irse a la izquierda y a la derecha, también tiene la instrucción de quedarse donde está. Eso simplemente se le agrega un símbolo más a las instrucciones. No solo hay left, right, también hay S de stop. Y bueno, no es muy difícil simular el stop con la general. O sea, de una puedes llegar a la otra, así que son totalmente equivalentes. También existen cintas que se dividen en muchas celdas. Es decir, en una celda no voy a tener un solo símbolo, sino todo un arreglo. Esta cinta que tenemos aquí, suponiendo que aquí viene el símbolo vacío y aquí también, aquí lo que tenemos son 1, 2, 3 y 4 celdas, ¿sí? Lo que cada celda tiene cupo para 3 símbolos. Entonces, lo que se le dice en cada movimiento es, de mis 3 símbolos, ¿cuál voy a cambiar? ¿Cuál voy a dejar? Puedo dejar todos iguales, puedo cambiar uno, puedo cambiar 2. Es muy flexible. Incluso con este tipo de representaciones se puede programar la máquina de Turing con las únicas instrucciones que tenemos, que es cambiar un símbolo, irnos a la izquierda, a la derecha, o quedarnos. Con este tipo de cintas se puede hacer una suma binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener símbolos de unos y ceros que representan un número, otros símbolos de unos y ceros que representan otro y sumarlos. Como ejercicio se les queda otra vez hacer esto a mano para verificar que estas instrucciones lo hacen y verán que no es tan complicado. Claro que esto con un autómata de pila, con expresiones regulares, con gramáticas, no se puede porque esto se sale ya de las restricciones que teníamos antes, pero que ahora sí es posible. Bueno, otra cosa es que la cinta normalmente se asume infinita hacia los dos lados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero se puede decir que es semi-infinita, es decir, que tiene un inicio, pero que no tiene un fin. Y bueno, esto también se puede simular con la máquina de Turing tradicional, ya que se puede simular con 2 cintas semi-infinitas, una que sea infinita hacia la izquierda, otra a la derecha, y simplemente se junta y se simula. Por lo tanto, esta también es equivalente a la máquina de Turing tradicional. Hay una multicinta, ya les enseñé la multicelda, hay otra multicinta, la cual tiene esta forma, tiene varios cabezales para cada cinta, esa es la diferencia con la multicelda, ¿sí? Entonces aquí, como pueden ver, tenemos un par ordenado en esta parte de aquí y en esta de aquí, donde nos dice a dónde apunta cada cabezal de las 2 cintas que estamos tratando para este caso, porque puedes tener 10 cintas, 15 cintas, y entonces imagínense cómo se pone esto. Pero esto lo hace muy sencillos los cálculos, porque ahora estamos reconociendo las cadenas que son, que tiene NAs y NBs, ¿sí? Entonces, al hacerla con 2 cintas, el set de instrucciones se disminuye un montón y solo tenemos 3 estados. Como pueden ver, en cada estado yo puedo decirle a los cabezales que se vayan hacia el mismo lugar o que hagan instrucciones diferentes, como es este caso. Incluso que pongan símbolos diferentes para cada uno. Se vuelve muy flexible nuestra máquina con esta forma, y aparte, lo mejor de todo es que es equivalente a la máquina general. Es decir, hacerlo con esto significa que estamos dentro del mismo lenguaje recursivos y que además se puede llegar a una máquina de Turing de una sola cinta, con solamente ir a la izquierda y a la derecha, que lo haga idéntico. Así que tiene muchas ventajas, es muy flexible, y aunque en un principio puede ser o pueda parecer complicada de diseñar, con la práctica no lo es tanto. Por eso yo hago tanto hincapié en que ustedes
traten de hacer los ejercicios, en la mayor cantidad de ejercicios posibles. Eso les va a ayudar mucho. Esto se llama el problema de la parada, el cual fue el primer problema que se demostró que no tiene solución. En general es, si yo te doy una máquina de Turing y una entrada, tú me puedes decir si esa máquina de Turing se detiene o no se detiene. Este problema, por una reducción al absurdo, se demostró que no tiene solución. No se puede saber. Así que eso es súper importante porque dentro de la teoría del lenguaje es de los problemas más importantes que hay. Y si ustedes gustan, no se los doy a fondo, pero si ustedes gustan pueden indagar más en esto. Pero bueno, yo me centraría más en resolver problemas. Y bueno, volvamos a lo que es un lenguaje recursivamente enumerable. Como les decía, se dice que es recursivamente enumerable un lenguaje si es aceptado por una máquina de Turing. Un lenguaje recursivo es recursivo si L es recursivamente enumerable y hay una máquina de Turing para resolverlo en todas las entradas. Recuerden que si es resuelto por una máquina de Turing, sí es recursivamente enumerable. Pero si es recursivamente enumerable, no necesariamente hay una máquina de Turing para él. Así que los recursivos son los que cumplen las dos cosas. Y esto es lo que les comentaba. Los lenguajes regulares son un subconjunto de los recursivamente enumerables. Se puede hacer una máquina de Turing para un lenguaje regular sin ningún problema. Se puede transformar de un autómata a una máquina de Turing, no necesariamente al revés. Eso no necesariamente puede pasar, pero es muy simple la transformación. También para las gramáticas, que ojo, nosotros solamente vimos gramáticas libres del contexto, pero hay otros niveles de gramáticas, que vamos a ver una tabla que resume prácticamente todo el curso al final de estas diapositivas. Pero bueno, en general gramáticas no restringidas se pueden representar también con una máquina de Turing. Nosotros, si ustedes recuerdan, vimos gramáticas de este tipo. Un símbolo no final, luego en la producción habían símbolos finales y no finales, ¿no? Eso podía pasar. Pero no vimos gramáticas de este tipo, por ejemplo, donde podían haber más de un símbolo aquí y una mezcla entre finales y no finales. ¿Ok? Eso también existe, es una gramática con un poco de menos restricciones, que obviamente es más poderosa, pero no tanto como una máquina de Turing, lo cual hace que sea posible pasar de una a otra. Entonces, la gramática que están viendo ahí fácilmente se puede tomar y convertirla a una máquina de Turing, porque lo que básicamente el lenguaje que estamos reconociendo es el de NAs con NBs con NCs. Esto se demostró que no se puede hacer con un autómata de pila o con una gramática libre de contexto, porque es una gramática que no tiene estas restricciones. Y una máquina de Turing fácilmente puede hacerlas. Y es muy parecido a lo que hicimos hace un momento, de encontrar la primera A, buscar la primera B y luego buscar la primera C e irnos regresando. Es muy fácil y yo los invito a que ustedes traten de diseñar una máquina de Turing que acepte este lenguaje de aquí. NAs, NBs y NCs. Este es otro ejemplo. Y esta tabla me parece muy importante y con esto vamos a cerrar el curso, no necesariamente las sesiones del curso, solo el curso, los temas del curso se cierran aquí. Y esto es muy importante que lo vean y que vayan entendiendo cómo fuimos viendo el curso. Nosotros lo fuimos viendo al revés, pero curiosamente, históricamente, empezaron en orden inverso a como ahora se estudian. Porque claro, se fueron simplificando un poco más y obviamente para nosotros es más fácil empezar por lo más simple. Así que bueno, existen 4 tipos de lenguajes según la jerarquía de Noam Chomsky. Las de tipo 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles son las tipo 3? Son los lenguajes regulares, los que vimos desde un principio. ¿Qué mecanismos la reconocen? Bueno, el autómata finito con todas sus variantes, como el no determinista y el de transiciones vacías, además que también las expresiones regulares. ¿Cómo sería su representación de una gramática? Pues solamente tendría producciones de este tipo. Solamente tenemos producciones que van desde un no terminal a un símbolo terminal o a un símbolo terminal con un símbolo no terminal. ¿Ok? Estas dos son las únicas producciones que podemos hacer bajo este tipo de lenguaje. Después tenemos el tipo 2.
el cual es el libre de contexto, que son los que vimos después. Que estos tenemos los autómatas de pila y las gramáticas libres de contexto. Y aquí tenemos producciones donde solo hay un símbolo no terminal aquí. Y en la producción puede venir como quieran. No hay ninguna restricción de este lado. Luego viene uno dependiente del contexto, que esto no lo vimos, pero existe un autómata linealmente acotado y las gramáticas son de este tipo. Puede venir una subcadena de este lado, tenemos un símbolo no terminal aquí y puede venir más símbolos de este lado. Y lo mismo pasa en las producciones. ¿Ok? Y luego, los lenguajes más complicados son los recursivamente enumerables, que a su vez tienen el mecanismo más poderoso que tenemos hasta el día de hoy para reconocer lenguajes, que son las máquinas de Turing. Y todas sus variantes que acabamos de ver, las multicelda, las que pueden tener 3 operaciones, que es ir a la izquierda, derecha y detenerse, las multicintas, las semi-infinitas, las infinitas, etc. ¿Y qué restricciones tenemos aquí? Ninguna. Con la máquina de Turing somos libres de ir hacia donde querramos, tantas veces como ustedes quieran, pueden complicarlo tanto como ustedes quieran, pero se pueden hacer cosas muy interesantes, desde por ejemplo la suma que les enseñé que es binaria, entre otras cosas. Así que bueno, esta tabla básicamente resume todo lo que vimos en el curso en orden de complejidad y en el tipo según la jerarquía de Chomsky. Así que bueno, por ahora nos vamos a detener aquí. Yo los invito a hacer el mayor número de ejercicios posibles. Para los que van a hacer el examen, necesitan llevar muchísima práctica y eso les va a facilitar muchísimo el camino. Si tienen duda, todavía tenemos un par de semanas para aclararlas. Parece que tuvimos fallas técnicas durante las semanas pasadas con la plataforma, pero parece que ahora está bien. Así que, en dado caso de que sigan teniendo problemas, pueden mandar un correo al administrador, tal vez él nos lo haga llegar a nosotros, o escribirnos directamente a los profesores del curso. Así que hasta aquí queda el curso de autómatas. Esto yo sé que fue una muy breve introducción a máquinas de Turing, pero créanme que con esto es suficiente para que ustedes se pongan a hacer ejercicios. En las biografías que ustedes estén leyendo también seguramente vendrán más ejercicios. Intenten hacerlos todos, de preferencia. Y así les va a garantizar un mejor resultado en el examen y bueno, para lo que sea que estén tomando este curso. Así que bueno, por hoy vamos a dejar la sesión aquí. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Los veríamos la semana que viene y bueno, pues espero que estén muy bien y hasta luego.